Un millonario. Desafía todas las expectativas para curar a su hijo y revela un secreto sorprendente. La mansión de Alejandro, con su fachada majestuosa y jardines exuberantes, parecía un templo del éxito. Sin embargo, detrás de los muros dorados, un grito interno desgarraba su alma. Su hijo Lucas, un pequeño de 8 años, batallaba contra una enfermedad rara que le robaba la vitalidad día tras día. Las palabras de los médicos resonaban en su mente como un eco sin fin. No hay nada más que podamos hacer. Con cada tratamiento fallido, la desesperación de Alejandro crecía. Había conquistado el mundo empresarial, pero aquella victoria no tenía sentido sin su hijo sano a su lado. Una tarde, mientras recorría el polvoriento sótano de la casa familiar, sus manos tropezaron con un viejo diario. El cuero desgastado tenía la fragancia de lo olvidado, y al abrirlo, su corazón parecía detenerse. Las páginas estaban llenas de relatos sobre hierbas mágicas y secretos ancestrales. Una herbolaria olvidada, que sus ancestros habían cultivado con amor. Una chispa de esperanza ilumina su interior. Quizás esos remedios antiguos podrían ofrecer algo que la medicina moderna no había logrado. Al pensar en su abuela Rosa, la mujer que había sembrado enseñanzas profundas en su vida, Alejandro sintió un peso en el pecho. Ella siempre había creído que la naturaleza era la verdadera madre del bienestar. La sabiduría está en las raíces, solía decir, y él nunca había prestado atención, pero ahora, en su soledad, esa frase se repetía en su mente como un mantra, llenándolo de conflicto. ¿Debería dejar atrás su imagen de magnate y explorar las enseñanzas de su pasado? Mientras se sentaba a la mesa con colegas en una reciente reunión, la atmósfera se tornó tensa. Un viejo enemigo, con sonrisa sarcástica, cuestionó su valía. Alejandro, ¿quién diría que ahora te replanteas tus orígenes? ¿Te han alcanzado los remordimientos por aplastar a otros en tu camino? Cada palabra atravesaba su pecho como dagas, arrancándole fragmentos de la fortaleza que había construido durante años. La angustia se apoderó de él. ¿Podría realmente permitirse el lujo de seguir ese legado familiar sin arriesgar su reputación? La noche se hizo eterna. Alejandro recorría su mente frenéticamente mientras la oscuridad se adueñaba de su hogar. Sentía que el aire escaseaba. En sus intentos de preparar remedios siguiendo el diario, la fragancia de las hierbas frescas invadía el espacio, y con cada inhalación, la esperanza se entrelazaba con la ansiedad. Sin embargo, la realidad era aplastante, cada fracaso lo hacía sentir más perdido, presa de la culpa por no poder salvar a Lucas. En esos momentos de desesperación, el sonido de su teléfono lo sacó de su letargo. La pantalla iluminó su rostro. Era un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Lucas. Hay algo que debéis saber. La voz autoritaria y preocupante apagó sus pensamientos y encendió un fuego de tormento en su interior. Un nuevo dilema se asomaba, envolviendo todo en una neblina de incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Aquel instante, tan simple y tan caótico, lo había llevado a la frontera de lo posible y lo imposible. Su mente se encontraba en un torbellino, y el eco de la llamada resonaba como un profundo abismo al que temía asomarse. La lucha entre el poder del dinero y el anhelo por la vida de su hijo palpitaba con fuerza. ¿Sería capaz de renunciar a su ego para abrazar un camino que lo llevaría de vuelta a sus raíces? La tensión creció, atrapándolo, dejándole con una sola pregunta en el corazón. ¿Podría confiar en lo que una vez descartó y desafiar, de una vez por todas,
las expectativas que lo habían definido. La llamada persistía en la mente de Alejandro como un mantra inquietante. Hay algo que debéis saber. Las palabras pesaban en su interior, alimentando una ansiedad que se transformaba en rabia. Era infame su habilidad para manejar crisis en el mundo de los negocios, pero en este momento estaba desprovisto de herramientas. La vulnerabilidad lo atormentaba. Había usado su astucia para doblegar a competidores, pero la incertidumbre de la salud de su hijo no respondía a estrategias de negociación ni contactos influyentes. Se sumergió en el recuerdo de su infancia, donde las palabras de su abuela resonaban con autoridad. Ella hablaba de la conexión entre cuerpo y espíritu, de cómo las plantas podían ser aliadas si se trataban con respeto y amor. Este conocimiento necesariamente lo llevaba hacia un nuevo camino. Pero, ¿era realmente capaz de abrazar un mundo que había despreciado por tanto tiempo? Este cuestionamiento ardía en su mente, lanzando sombras de duda sobre su reputación, su éxito acumulado. Esa noche, decidido a encontrar respuestas, se trasladó al pequeño invernadero que había heredado de su abuela. Las hojas de las plantas se mecían bajo la suave brisa, y él sintió que una parte de sí mismo se alineaba con el entorno. Ante el estante repleto de frascos, se dio cuenta de que este había sido un espacio de creación y sanación. No era solo la herencia material lo que le había sido legado. Era también una sabiduría intrínseca. Se dejó llevar por la fragancia de las hierbas. Comenzó a investigar con fervor, tomando notas de cada hoja y flor que reconocía del diario. Sin embargo, la presión de sus responsabilidades empresariales siempre lo acechaba. La llamada resonaba nuevamente en su mente. Hablemos sobre Lucas. Un instante decisivo se presentó. Debía elegir entre lo conocido y el incierto camino que su abuela había mostrado. En sus conversaciones con su asistente, Natalia, comenzó a articular sus inquietudes. ¿Crees que la medicina tradicional tiene todas las respuestas?, la cuestionó. Ella, siempre pragmática, levantó la mirada. La ciencia es fundamental, Alejandro, pero no debemos ignorar lo que la experiencia popular nos ha enseñado. Al ver la convicción en sus ojos, una chispa de determinación creció en el pecho de Alejandro. Quizás había algo que aprender de las críticas que había enfrentado por no considerar este lado de la sanación. Pasaron los días mientras recopilaba ingredientes, pero la incertidumbre lo seguía atormentando. Cada frasco que llenaba con esencias nuevas era una mezcla de esperanza y temor. Estaba girando la rueda de su vida hacia un camino no explorado, y comenzaba a entender el peso de su decisión. No era solo la salud de Lucas lo que estaba en juego. Su propia identidad y valores estaban en balón. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba a través de los cristales del invernadero, sintió que había llegado a un punto de inflexión. La idea de ofrecer a Lucas una alternativa que desafiara toda lógica empresarial le llenó de adrenalina. Sin embargo, en esa revelación, otro dilema emergió. ¿Qué pasaría si fracasaba? Un peso aún mayor que la duda de sus habilidades recargaba sobre él. El temor a defraudar a su hijo lo asfixiaba. Fue entonces cuando su teléfono sonó de nuevo. La misma voz del otro lado insistía en la urgencia de la conversación que aguardaba. Alejandro, lo que tienes que saber es serio. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde, decía. Se encontró en una encrucijada. Las raíces de su pasado comenzaban a florecer en su conciencia, mientras el futuro de Lucas se entrelazaba con decisiones que nunca imaginó tomar. ¿Podría atreverse a desafiar su propio legado corporativo por algo que podría ser el alivio máximo, o un último fracaso? Podía sentir el eco de su abuela resonando en su interior, instándolo a actuar, no solo por su hijo, sino también por su propia redención. En el momento más crucial de su vida, no podía ignorar que el tiempo corría en su contra. Así, se levantó, decidido a dar un paso hacia el desconocido sendero de la herbolaria, que podría cambiarlo todo. La puerta del invernadero crujió mientras la abría, como si el destino aguardara en el otro lado revelando la incertidumbre y la promesa.
¿Estaba realmente listo para descubrir lo que lo esperaba más allá de su zona de confort? La siguiente decisión lo acechaba como un monstruo hambriento, esperando ser confrontado. Alejandro respiró hondo, sintiendo el aire fresco del invernadero llenando sus pulmones. Cada inhalación le daba una sensación de renovación, pero la presión que lo oprimía seguía allí. Caminó hacia las estanterías, viendo los frascos de hierbas, cada uno prometiendo una posibilidad. Hablar sobre su enfoque pragmático a sus socios sería un desafío. La resistencia a este cambio de rumbo palpitaba como una herida abierta. Sin embargo, que su hijo necesitara ayuda hacía que todo parezca trivial en comparación. Se sentó en una mesa improvisada entre los cultivos, tomando el diario que había encontrado. Las anotaciones de su abuela, su sabiduría, eran testimonios de una conexión perdida. Pasó las páginas, deteniéndose en recetas antiguas que hablaban del poder curativo de las plantas. En ese momento, entendió que ya no podía simplemente registrar información, debía convertir la teoría en práctica. Era un momento de acción, de ejecución, y esa idea le resultó deslumbrante y aterradora a la vez. La idea de no revelarle a nadie su intención de explorar el uso de plantas para la salud de Lucas lo mantenía en un estado de propio aislamiento. Sin embargo, su conciencia empresarial no podía dejar de pensar en la reacción de su círculo profesional. Esa contradicción creaba un tumulto en su interior, pero había algo más fuerte que el miedo. Una necesidad imperiosa de actuar. En esos días, Alejandro se convirtió en una especie de alquimista moderno. Comenzó a experimentar, mezclando y creando tinturas con concentraciones de hierbas que antes había menospreciado. La dedicación le robaba horas de sueño, pero, paralelamente, lo llenaba de una energía con la que no contaba. Cada ensayo, cada olor que invadía su espacio, eran recordatorios de que el conocimiento ancestral podía ser la respuesta. Fascinado por lo que estaba descubriendo, las dudas empezaron a perder peso, hasta que un día, en la oscuridad del invernadero, ocurrió algo inesperado. Sin darse cuenta, había alcanzado una mayor conexión espiritual con el lugar y su historia familiar. Las noches pasadas allí se convirtieron en sesiones de meditación involuntarias, donde las emociones afloraban y su mente se despejaba. Finalmente, comprendió que los enfoques rígidos de su pasado, la aversión a cualquier cosa que no fuera lógica o protocolo, solo le habían servido para estrangular su potencial. El día siguiente marcaría un nuevo comienzo. Antes de sus reuniones en la oficina, decidió vestir una chaqueta más amable, algo que emanara apertura, no solo autoridad. Su mente corría con la posibilidad de compartir su nuevo enfoque con Natalia. Pero, aún así, un resquicio de duda se filtraba. ¿Sería capaz de abrirse a la crítica de quienes había menospreciado en el pasado? Con cada paso hacia el coche, la mezcla de emoción y temor retumbaba en su interior, como un eco. El viaje hacia la oficina se sentía más pesado que nunca. Pensamientos sobre la reacción de sus socios y sobre la respuesta de su hijo pendían como nubes oscuras que podrían estallar en cualquier momento. Cuestionó su valor, preguntándose si había sido demasiado impulsivo al aventurarse en esta nueva dirección. Pero la urgencia por salvar a Lucas fue un mantra constante que lo empujaba hacia adelante. Al llegar, sus pasos se frenaron en la entrada del edificio. Sería el instante decisivo para revelar sus planes. La posibilidad de abrirse a una crítica feroz hacía que un latido acelerado predominara en su pecho. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sintió que este sería un momento definitorio, no solo para su carrera, sino para su alma. Al cruzar la puerta, encontró a Natalia esperándolo con un aire de expectativa. Era hora de que su nuevo camino no solo lo acompañara a él, sino que desafiara a los demás. Se enfrentó a ella, consciente de que esto no sería solo una conversación más en su trayectoria empresarial, sería el inicio de la confrontación que cambiaría su vida. La decisión estaba tomada, y su mente hervía por el deseo de no solo compartir un enfoque diferente, sino enfrentar el juicio que lo aguardaba. «Necesito que me escuches», inició,
sintiendo que cada palabra sería un paso hacia un futuro incierto. Y la respuesta de Natalia podría determinar el rumbo de todo lo que había comenzado. Justo cuando comenzó a explicar su propuesta, un nuevo mensaje en su teléfono hizo que su corazón se detuviera. La pantalla brillaba con un número desconocido, pero en su interior, sabía que había algo más importante en juego. ¿Era esto lo que realmente había estado esperando, o una complicación más que se interponía en su camino? Su determinación se enfrenta una vez más al misterioso destino que le había sido reservado. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la luz del mensaje en su teléfono. La incertidumbre se mezcla con una inquietud familiar. Ese número desconocido parecía llevar consigo el peso de una nueva decisión. No era el momento para distracciones, pero el latido insistente de su corazón lo instaba a responder. Sin embargo, la urgencia de su conversación con Natalia prevalecía en su mente. «Un segundo», murmuró, dedicando un breve momento a la pantalla. Pero al ver que la llamada no era importante, se concentró en la imagen de Natalia, cuyo rostro mostraba una mezcla de curiosidad y escepticismo. Este contraste reforzó su deseo de ser honesto, de abrirse completamente. Alejandro se tomó una respiración profunda y comenzó de nuevo, con aquella sede de verdad que tanto había intensificado en él. «Quiero hablarte sobre un cambio radical en nuestra estrategia. He encontrado algo que podría transformar nuestra forma de operar», empezó. Sus palabras estaban cargadas de emoción y una vulnerabilidad que nunca antes había compartido en el entorno empresarial. Natalia, con las manos entrelazadas y una mirada incisiva, dejó entrever que algo resonaba en ella. A medida que Alejandro desglosaba su visión sobre las propiedades curativas de las plantas, notó el brillo de sorpresa en los ojos de Natalia. «Lo que he aprendido de mi abuela es mucho más que un simple conocimiento. Se trata de recuperar la conexión con lo que somos. En lugar de ignorar nuestros orígenes, ¿por qué no utilizarlos para sanar, para innovar?», continuó, sintiendo que su propuesta no solo era un enfoque único, sino un regreso a sus raíces. A pesar de la resistencia interna que había enfrentado, aquella charla se volvió un acto de liberación. Las ideas fluyeron, así como también su convicción. Mientras hablaba, Alejandro vio cómo la mirada de Natalia cambiaba. Había pasado de escéptica a interesada, y a medida que los minutos pasaban, la energía en la sala se tornaba palpable, casi eléctrica. «Pero esto no es solo un experimento, Alejandro», respondió Natalia con una mezcla de admisión y desafío. «Si vamos por este camino, podríamos desestabilizar los cimientos de nuestra empresa, podríamos perder a nuestros socios». Allí radicaba la cruda realidad. Era una verdad temida, pero profundamente arraigada. Alejandro comprendió que no solo estaba desafiando expectativas en su vida personal, sino que también estaba dispuesto a sacudir el statu quo en su carrera. La pregunta que surgió en su mente fue, ¿estaba preparado para asumir todas las consecuencias de esta audaz revelación? Al sentir la presión del momento recordó a su hijo, y la imagen de Lucas en su mente se convirtió en su motor. Las dudas que antes lo detenían comenzaron a desvanecerse en su fervor por actuar. «Sí, estoy dispuesto a correr riesgos. A menudo, es en la incertidumbre donde se encuentran las mayores oportunidades», declaró con firmeza. Un silencio cargado de tensión llenó la oficina. Al ver el entrecejo fruncido de Natalia, Alejandro entendió que su propuesta no sería aceptada sin enfrentamientos. Después de un largo momento, ella sonrió con lentitud. «Si esto fallara, las consecuencias caerían sobre nosotros, pero también podría ser un camino inesperado. ¿Estás listo para pelear por ello?» «Más que listo», afirmó él, reconociendo que la verdad de su propósito era más fuerte que cualquier miedo. Poco después, la conversación dio paso a un torbellino de estrategias y análisis que Alejandro nunca imaginó explorar. Se sintió como un navegante que se adentraba en mares desconocidos. Pero la emoción e incertidumbre lo acompañaban, como un faro en la distancia. Dispuesto a girar el timón hacia nuevas posibilidades, se realizó una última pregunta en su interior. Sin embargo,
Un nuevo mensaje en su teléfono volvió a reclamar su atención. Al leer su contenido, una sombra de inquietud se apoderó de él. ¿Sería este el giro que nadie esperaba? ¿O bien, el desafío que lo llevaría al abismo? Allí, en ese cruce de caminos, Alejandro se enfrentaba a la invitación de ser quien siempre había querido ser, pero las decisiones que debía tomar seguían alineándose con riesgos que aún no había considerado. La verdadera confrontación estaba por llegar, y no solo con su entorno profesional, sino también con los secretos familiares que parecían salir a la luz. Cada movimiento lo acercaba más a un destino que había estado aplazando, y con cada revelación, el eco de su propia historia empezaba a retumbar más fuerte que nunca. El sonido de la notificación en su teléfono interrumpió los pensamientos de Alejandro. Sin poder remediarlo, sintió cómo su corazón se aceleraba. Era un mensaje de su padre, un hombre cuyas palabras siempre habían venido acompañadas de una carga emocional intensa. Necesitamos hablar, Alejandro. Es sobre la empresa y lo que se viene. Su estómago se contrajo ante la amenaza implícita en el mensaje. Alejandro se esforzó por contener la inquietud que empezaba a brotar en él. Sabía que su padre reaccionaría mal a la idea de cambiar la visión de la empresa, especialmente si esa visión se basaba en algo tan etéreo como las propiedades de las plantas. Sin embargo, la promesa de un camino hacia una resolución auténtica lo incitaba a seguir adelante. Necesitaba demostrar que tenía el coraje para ser diferente. La conversación que había tenido con Natalia había encendido una chispa en él, y Alejandro decidió que no podía dejar que la sombra del pasado lo detuviera. Con determinación, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre el uso de plantas medicinales en la industria moderna. Lo que había comenzado como un pasatiempo, se transformó en un proyecto casi absorbente. Cada descubrimiento lo empoderaba más, y cada consultoría con expertos en el tema reafirmaba su convicción. Días plegados de trabajo arduo se convirtieron en noches sin dormir. Sin embargo, en cada dirección que tomaba, descubría conceptos mundanos reconectados con su legado familiar. La imagen de su abuela, recolectando hierbas y preparándolas con amor, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Mientras su mente se sumergía en el mundo de la herbolaria, Alejandro descubrió no solo un entendimiento profundo de las plantas, sino también una nueva forma de ver su propia vida. La conversión de su conocimiento ancestral en un esquema viable para su empresa resonaba más que nunca. Esa semilla de creatividad germinó en él, floreciendo ideas de productos que podían transformar vidas, comenzando por la de su hijo Lucas. Focalizado en su propósito, Alejandro organizó una reunión interna. Quería que su equipo pudiera compartir y construir sobre la propuesta, pero sabía que cada palabra tendría que ser estratégica y consciente. Se sentía como un líder que se disponía a lanzar una utopía, aunque también era consciente de los retos que se presentaban. La resistencia de aquellos que no comprendían la visión era un obstáculo que inevitablemente habría de enfrentar. Imaginemos una línea de productos que no solo sirvan, sino que también sanen, comenzó, proyectando su pasión en el ambiente tenso de la sala. Pero él sabía que una visión compartida era la clave del éxito. Su estrategia implicaba no solo la persuasión, sino también el compromiso emocional con el propósito mayor de sanar a su hijo y a otros que necesitaran ayuda. A medida que procedía con su sexta estrategia, vio rostros que inicialmente mostraban escepticismo transformarse lentamente. La energía en la sala comenzaba a vibrar con posibilidades y esperanzas. Para Alejandro, cada mirada de interés era un empujón a seguir adelante, una validación de los riesgos que estaba dispuesto a asumir. Sin embargo, en la parte posterior de su mente, el mensaje de su padre seguía presente como un espectro. La inminente confrontación se cernía sobre él. Tenía que enfrentar no solo la resistencia de su equipo, sino también la historia que lo había moldeado. Con cada avance que daba, se preguntaba si podría ser el hijo que siempre buscó establecerse, o el hombre que arriesgaría todo por sus convicciones. Mientras se adentraba en su disertación sobre las ventajas de utilizar la herbolaria en su línea de negocio,
Se sintió invadido por un torrente energético que lo llevó al límite de su confianza. En un momento, su mente aterrizó en el mensaje del padre, y en su propuesta caliente e impulsada, decidió que era el momento de hablar sin filtros. Si fracasan, no será solo una desilusión, será una lección para todos. Pero no tener la valentía de intentarlo es un fracaso aún mayor. Terminó. Afuera, una tormenta comenzaba a acumularse en el horizonte. La ironía no pasó desapercibida para él, al darse cuenta de que los cielos también estaban mostrando su duelo interno. Y entre el estruendo y los relámpagos, una revelación se formaba. El siguiente paso no solo requeriría de su valentía, sino también de la verdad oculta que llevaba consigo. La decisión de enfrentar a su padre estaba por llegar, así como la revelación de que la manera en la que se había relacionado con su legado estaba profundamente enredada con el nuevo camino que deseaba seguir. ¿Hasta dónde estaré dispuesto a llegar?, se preguntó, mientras miraba por la ventana hacia la tormenta que empezaba a desatarse. A cada trueno, un eco de desafío resonaba en su interior. Alejandro se sentó de nuevo frente a su computadora, su mente palpitante entre el deseo de avanzar y el temor a lo que se avecinaba. La fatiga acumulada comenzaba a hacer mella en su concentración, pero había algo más poderoso que el cansancio: la urgencia por conectar cada fragmento de su vida y su legado familiar con el futuro que soñaba construir. Había una misión en juego, una misión que trascendía la empresa y giraba en torno a su hijo, Lucas. Mientras revisaba documentos, escuchó un sonido familiar. Era un mensaje de Natalia. ¿Cuándo podré ver tu nueva propuesta? Estoy ansiosa por saber cómo estás incorporando esos descubrimientos. Un gesto aparentemente simple parpadeó como un foco de luz. Alejandro sintió un vuelco en su interior. Necesitaba el respaldo de Natalia, la única persona que parecía ver la grandeza en lo que él intentaba crear. Decidió que debía incluirla en su proyecto, hacerla partícipe de su lucha personal y profesional. Pasaron días en los que desvelos y café se convirtieron en sus aliados. Aumentó sus interacciones con expertos y cultivó alianzas que antes había considerado improbables. Alejandro, impulsado por la idea de que su visión podía cambiar vidas, dejó de lado su miedo a las repercusiones. Comenzó a formular una estrategia clara para la presentación a su padre y al consejo de la empresa. A cada paso que daba, sentía cómo se desataba un potencial oculto en él. Sin embargo, cuando llegó el día de la presentación, el nerviosismo lo invadió. Consciente de que cada palabra que saliera de su boca podría desencadenar un conflicto profundísimo, se paró frente a su equipo y los miembros del consejo. Su mirada escaneó los rostros. Algunas expresiones llevaban escepticismo, otras expectación. En ese instante, el eco del mensaje de su padre golpeó su memoria, pero esta vez Alejandro estaba listo para enfrentar lo que se venía. La pregunta que lo atormentaba en lo profundo, sobre su valía y el camino correcto, comenzaba a despejarse. Hoy no solo les presentaré un nuevo enfoque, comenzó, su voz firme a pesar de su agitación interna. Les traigo la oportunidad de sanar, de innovar con un propósito que va más allá de un simple beneficio económico. Las palabras fluyeron, y a cada frase, fue resonando más claro su mensaje. Lo que él proponía no se trataba solamente de rentabilidad, sino de un legado de cuidado y sanación. A medida que la presentación avanzaba, Alejandro se sumergió completamente en su narración, conectando con la historia familiar que lo había conducido hasta allí. Los rostros antes escépticos comenzaron a mostrar interés. Algunas cejas se alzaron, otros intercambiaron miradas de complicidad. Justo cuando sintió que su mensaje podía estar causando impacto, el sonido de una notificación resonó en el espacio. Era su padre. El mensaje, breve pero cortante, decía: «Estoy en camino. No me hagas perder el tiempo». La tensión en la sala se densificó, el aire se volvió táctil. Alejandro era consciente de que un encuentro con su padre nunca sería solo un diálogo. Sería una confrontación,
Un duelo de visiones que definiría no solo su nuevo camino, sino la relación que había mantenido con su legado durante años. La propuesta que había esbozado brillaba en su mente, pero la idea de desvelar su deseo impetuoso ante su padre lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante, mientras la tormenta rugía afuera, cada relámpago como un reflejo de su propia turbulencia interna? Alejandro se sintió un momento más en calma. La idea de ser un hombre diferente, valiente y decidido, comenzaba a tomar forma. En su corazón latía la decisión de que no se permitiría volver atrás. Voy a luchar por lo que creo, pensó con determinación, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a elevar su estado de alerta. Consciente de que las decisiones que hiciera en los próximos momentos podrían cambiar su vida, Alejandro se preparó para encarar a su padre. La tormenta en el horizonte no era solo climática, se había convertido en una metáfora de su propia lucha personal. El tren de la resistencia familiar estaba en marcha, y con cada minuto que pasaba, Alejandro sentía que se acercaba el momento decisivo. La puerta se abrió, y su padre, con una mirada inquisitiva, lo escudriñó. ¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta la cena, Alejandro? Aquel instante contenía el peso de un conflicto largamente esperado, y Alejandro, con el corazón palpitante, se preparó para enfrentarlo. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por sus convicciones? La respuesta podría definir su futuro y el legado que llevaría consigo. Mientras los ojos de su padre lo atravesaban, Alejandro estaba consciente de que, sin importar lo que sucediera, el camino a seguir ya estaba trazado en su mente. La verdad podría liberar o romper, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La respiración de Alejandro se intensificó al enfrentar a su padre. Sentía la presión de un volcán a punto de erupcionar. Cada palabra no pronunciada se acumulaba dentro de él como lava hirviente, lista para fluir de inmediato. Sabía que no podía permitir que la desconfianza y el miedo lo dominaran. Es el momento, pensó, enfocándose en el propósito que lo había guiado hasta allí. Padre, he estado trabajando en un proyecto que podría cambiar nuestra empresa y, más importante, la vida de muchas personas. Comenzó, manteniendo un tono firme pero reflexivo. La mirada de su padre seguía serena, casi protectora en su ceguera hacia el cambio. Su tono era de reproche, pero Alejandro sabía que debía seguir adelante. La urgencia se alzó en él como un grito interno que lo instaba a continuar. Hay nuevas formas de abordar la salud en nuestra industria. No solo a través de aplicaciones y tecnología, sino a través de un enfoque holístico que involucra a cada paciente de una manera que nunca hemos considerado, explicó, buscando no solo informar, sino también apasionar. Cada frase era un ladrillo en la construcción de su argumento. A pesar de las interacciones con el consejo, de haber ensayado esto 1000 veces en su cabeza, enfrentarse a su padre era un desafío diferente. Necesitaba que entendiera que no solo luchaba por su proyecto, sino por su propio lugar en el mundo. ¿Y crees que esa visión es suficiente para revolucionar esto? Es un negocio, Alejandro, no una ONG, replicó su padre, esbozando una sonrisa sarcástica que agujereaba la validez de sus palabras. Esa actitud lo golpeó como un golpe bajo, pero Alejandro respiró hondo. La determinación tomó el control en ese mismo instante. Lo que he descubierto cambia el paradigma de lo que significa el cuidado de la salud. Las personas enfrentan luchas internas, no solo físicas. Es hora de que tratemos la raíz del problema, no solo los síntomas. Esta es mi elección de impacto, se reveló, sintiendo que cada palabra dicha podía ser una rendija en la fortaleza de su padre. Era el momento, y eso lo energizaba cada vez más. La mirada de su padre se endureció. El silencio que siguió era como un campo minado. Alejandro podía sentir las emociones crujir entre ellos. Sabía que, si lograba cruzar esa línea indivisible que los mantenía separados, podría acercarse a lo que siempre había deseado, ser visto, no solo como el hijo del magnate, sino como un innovador, un líder en su propio derecho. Te has dejado influir por aquellos que no comparten nuestra visión,
Tu madre, comenzó su padre, pero Alejandro lo interrumpió. Mi madre quería que nos importara el bienestar de los otros, no solo el dinero. Ahora estoy asumiendo su legado, dijo, los ojos de su padre chisporroteando de incredulidad, como si hubiera invocado una fuerza incontrolable. Nunca imaginaron que sus convicciones se enfrentarían así. Alejandro notó la ligera sorpresa en el rostro de su padre. Por un instante, perdió su expresividad tradicional. Era un pequeño triunfo que lo impulsó aún más. Este proyecto no es solo una propuesta, es una transformación. El legado que busco crear es uno de sanación y empatía, subrayó enraizando su verdad en un fundamento inquebrantable. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Después de cada palabra, Alejandro estaba convencido de que más allá de la aceptación profesional, existía un abismo emocional. Profundamente dentro de sí, aún había una necesidad ineludible de recibir la aprobación de su padre. Esa emoción lo acompañaría sin dudas a cada paso del camino. Con el rostro endurecido, su padre se cruzó de brazos. ¿Y si esto fracasa, Alejandro? ¿Cómo vas a enfrentar ese legado? El dilema lo sacudió. El eco de la pregunta reverberó en su mente. Alejandro se dio cuenta de que, detrás de la ambición y el deseo de crear un cambio significativo, también había algo de temor que lo atormentaba. No obstante, ese temor se iría desvaneciendo a medida que comprendiera que en esta lucha interna, lo más importante era cómo iba a definir su propia identidad. Con todo el respeto que me merece, eso no es mi preocupación. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, contestó, dejando que la sinceridad se arraigara en cada sílaba. Aquella elección de valentía despertó en él una fuerza que desconocía. Pero el camino estaba lejos de estar despejado. La conexión entre padre e hijo seguía rota, y la tormenta seguía rugiendo afuera, como un reflejo del tumulto en sus corazones. Alejandro sabía que este sería solo el primer round de una pelea larga y dura. Sin embargo, cuando su padre finalmente habló, la simplicidad de sus palabras hizo que el aire se intensificara. Tienes 2 semanas para demostrar que esta locura vale la pena. Si no, olvide esto. Alejandro sintió cómo su corazón se estrujaba, mientras un remolino de emociones y decisiones lo conducía hacia un desafío sin igual. Ahora, con el tiempo corriendo en su contra, se enfrentaba no solo al legado familiar, sino a sus propios miedos y aspiraciones. Estaba consciente de que en este camino, la última batalla podría culminar en una revelación asombrosa sobre sí mismo y su propósito. ¿Sería capaz de conectar los puntos de su vida al respecto? La pregunta seguía flotando, amenazando con abrir una puerta a un destino completamente nuevo. La ansiedad de Alejandro se transformó en un combustible ardiente apenas salió del despacho de su padre. Cada paso resonaba como un eco sordo en su mente, marcando la inminente llegada de la prueba que debía enfrentar. 2 semanas. Apenas un susurro de tiempo en comparación con la magnitud del desafío ante él. Tropezar no era una opción. Hizo una pausa en la entrada del edificio, inhalando profundamente el aire fresco de la mañana. Las hojas de los árboles danzaban al ritmo del viento, recordándole la transformación que había comenzado a desear. La vida fuera de la fría y austera esfera familiar parecía más esperanzadora que nunca. Debía actuar. La primera tarea era clara: destilar su visión en una propuesta concreta. Se sentó en su escritorio, rodeado de proyectos inacabados y bocetos de ideas que anidaban en su mente. Su objetivo no era solo impresionar a su padre, quería demostrar que podía forjar su propio camino, y que ese camino merecía ser tomado en cuenta. Comenzó a organizar sus notas. Cada hoja bocetada era un reflejo de su pasión, un testimonio de sus días y noches dedicadas a investigar y explorar el potencial del enfoque holístico en la sanación. Se sumergió en sus lecturas. Revisó teorías sobre la salud mental, el bienestar emocional y la intersección con la medicina tradicional. Mientras lo hacía, cada línea escrita reforzaba su determinación. Sin embargo, en el fondo, la sombra de la duda persistía. ¿Sería suficiente? A medida que avanzaba,
Alejandro comprendió que su verdadero reto no solo era presentar una idea innovadora, sino también confrontar el miedo a la posibilidad del fracaso. Se cuestionó si su formación y habilidades adquiridas serían las adecuadas para cumplir con las expectativas que él mismo había impuesto. Era un giro doloroso en su autocompasión. Esta batalla interna significaba que no solo estaba luchando por el reconocimiento de su padre, sino también por su aceptación personal. Decidió que la mejor manera de avanzar era buscar aliados. Abrió una red de contactos en la industria, convocando a expertos y colegas que pudieran aportar perspectivas valiosas. Hizo uso de su influencia dentro de la empresa, organizando reuniones destinadas a intercambiar ideas y fomentar un ambiente en el que varios puntos de vista pudieran confluir. La primera reunión fue un éxito inesperado. Se sintió animado por un espíritu de colaboración que escaseaba en los pasillos de la familia. El intercambio de pensamientos lo iluminó. Comenzó a ver cómo su idea podía no solo dar sentido a su vida, sino también agregar valor a otros. La visión cobraba fuerza al igual que la confianza en sí mismo. Cada conexión que cultivaba era como una cuerda que lo anclaba más firmemente a su propósito. Sin embargo, también sabía que el tiempo era un enemigo implacable. La presión se acumulaba y el reloj avanzaba sin compasión. Mientras se adentraba en nuevos descubrimientos una tarde, tras una conversación particularmente reveladora con un colega, surgió una idea brillante: el desarrollo de un prototipo. Era el momento clave para mostrar resultados tangibles, algo que su padre no podría ignorar. Vino a su mente la posibilidad de crear un programa piloto que pudiera implementarse en una de las clínicas de la empresa. Era un riesgo considerable, pero se sentía como un creador en el fragor de su labor. Al día siguiente, al llegar a la oficina, ya no era solo un hijo buscando validación, era un profesional decidido a transformar la visión en realidad. Tomó la decisión de presentarle su nuevo enfoque a su padre, con la esperanza de que pudiera ver más allá de sus temores y prejuicios. Quería que su padre sintiera la pasión, la energía que había encontrado en su propósito, pero en la intimidad de sus pensamientos, la voz de la duda seguía resonando. ¿Sería esta la respuesta para ser visto como un igual en el mundo profesional? ¿Podría la aceptación de su padre conducirlo a un autodescubrimiento mayor? Las preguntas giraban y giraban en su mente, alimentando unas ansias de triunfo y necesidades profundas de reconocimiento. El día final estaba a la vista. Alejandro sabía que debía dar el siguiente paso decisivo. La reunión estaba programada, y la presión aumentaba con cada hora que pasaba. En su interior, la ilusión y el temor chocaban como olas furiosas contra un acantilado. Si su plan no funcionaba, ¿podría soportar el peso del fracaso, o incluso el desdén de su padre? Con el pulso acelerado y una determinación renovada, se preparó para enfrentar a su padre una vez más. Pronto, la batalla por su propia identidad alcanzaría una nueva dimensión, y el desenlace de esa confrontación no solo definiría su futuro profesional, sino también el camino hacia su propio reconocimiento y aceptación personal. El sol apenas empezaba a despuntar en el horizonte cuando Alejandro ajustó su corbata frente al espejo. Ese gesto trivial, que alguna vez le había parecido automático, había adquirido nueva significación en su vida. Cada prenda, cada elemento de su vestimenta, se había transformado en una armadura personal. Estaba listo para enfrentar no solo a su padre, sino a sus propios miedos y limitaciones. Durante la noche, había revisado su presentación un número infinito de veces. Las diapositivas se habían convertido en una extensión de su ser, cada línea de texto y cada imagen cuidadosamente seleccionada. Sin embargo, el desafío no eran las cifras ni las evidencias científicas. Era el momento en que sus ojos se cruzarían. Al llegar a la oficina, sintió el peso del ambiente. Las miradas de sus colegas se entrelazaban con un halo de expectación, pero él mantuvo la vista fija en la puerta del despacho de su padre. La reunión no era solo una presentación, era un enfrentamiento personal, un acto simbólico que podría redefinir su relación. Cuando finalmente entró, su padre lo saludó con un gesto frío.
Alejandro sintió la tensión, pero el momento había llegado. Se plantó frente a la mesa, su laptop abierta. El murmullo de su voz al comienzo de la presentación fue como una sinfonía que iba tomando forma. A medida que exponía sus hallazgos sobre el programa piloto, notó la mirada crítica de su padre. Las preguntas comenzaron a brotar con rapidez, cada una como un dardo que buscaba desestabilizarlo. ¿Cómo sabes que esto funcionará? ¿Y si resulta ser una pérdida de tiempo y recursos? La frialdad del cuestionamiento lo cortó, pero no cedió ante la presión. En ese instante, reunió todas las palabras que había ensayado, pero también algo más: sus propias convicciones, la certeza de que estaba presentando no solo un proyecto, sino una parte de su alma, porque este enfoque no solo está respaldado por estudios, sino también por experiencias reales. He hablado con pacientes, he seguido el impacto de la medicina holística. Este no es un simple cambio, es un camino hacia una sanación integral, algo que puede cambiar vidas, dijo, su voz resonando con una firmeza nueva. Su padre lo observó con una mezcla de sorpresa y escepticismo, como si al evaluar su respuesta, se asomara a un nuevo rincón de la persona que había creado. El intercambio fue tenso, pero en lugar de desmoronarse, Alejandro encontró en esa oposición una oportunidad. Era como si cada palabra representara un ladrillo en la construcción de su propia identidad. Por otro lado, algo inesperado emergió. Cada vez que su padre refutaba sus argumentos, Alejandro tambaleaba, pero se levantaba con más fuerza. La presión del momento se convirtió en un imán que atrajo sus ideas, y sus convicciones se afianzaron con cada intento de su padre por desmerecer su visión. Finalmente, ahondó en un tema que consideraba esencial en la propuesta: la posibilidad de abrirse a la crítica, la disposición para adaptar el programa basado en feedback real. Lo que propongo no es un enfoque cerrado, es una invitación al diálogo y al aprendizaje continuo, sentenció. Su padre lo miró con atención, un destello de curiosidad asomando su habitual rigidez. Sin embargo, cuando la reunión se dio por concluida, Alejandro sintió un vacío. No sabía si había convencido a su padre, y eso le dejó una sensación de incertidumbre. Las horas posteriores se convirtieron en una vorágine de autoconfianza y dudas. ¿Había hecho lo suficiente? Se dirigió a casa con el corazón ligero pero pesado a la vez. Había luchado su primera gran batalla, pero aún no podía celebrar. La incertidumbre lo rodeaba como una sombra. Sin embargo, había encontrado una pieza valiosa en su desarrollo personal: el valor de sostener su propia voz y la capacidad de adaptarse a las adversidades. Al abrir la puerta de su hogar, una notificación en su teléfono llamó su atención. Era un mensaje de un colaborador que había impactado su visión unos días atrás, sugiriendo un enfoque alternativo que podía radicalmente cambiar la manera en que presentaría el programa. La intriga surgió como un torrente. ¿Podría ese nuevo giro ser la clave para mostrarle a su padre el verdadero potencial de su proyecto? Decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara, comenzó a desarrollar esa idea en su mente. Cada momento que pasaba añadía más presión pero también más pasión. La confrontación con su padre había sido solo un paso en un camino mucho más extenso. Mientras reflexionaba sobre su siguiente movimiento, Alejandro supo que la batalla aún no había terminado. Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, y él estaba preparado para enfrentarlo. El destino de su proyecto y su relación con su padre penderían de ese hilo enrarecido que solo el tiempo podría tejer. ¿Tenía realmente lo que se necesitaba para transformar no solo su futuro, sino también su legado familiar? La siguiente confrontación estaba a punto de llegar, y la verdadera lucha estaba por comenzar. La tormenta emocional que había asediado a Alejandro durante las últimas semanas finalmente comenzaba a amainar. Después de la tensa confrontación con su padre, donde cada pregunta fatigante se convirtió en un fuego que lo forjó, su espíritu se había renovado. Ahora sabía que su propósito era más que una simple idea. Era su propia verdad, forjada a través del sacrificio y la búsqueda de respuestas.
con el estómago revuelto por la incertidumbre, pero el corazón fortalecido por el juicio, se preparó para la presentación del prototipo en la clínica, una plataforma real donde sus ideas podrían demostrarse. Había convocado a su equipo, a quienes había involucrado en cada paso. Todos estaban ansiosos por unirse a la visión que había comenzado con una búsqueda desesperada por ayudar a su hijo. Cada rostro en la sala era un recordatorio de por qué había luchado. Y aunque el desafío era enorme, la idea de que su esfuerzo pudiera ofrecer esperanza y sanación a muchos lo impulsaba hacia adelante. La presentación comenzó con un silencio expectante. Alejandro, apoyado en su laptop, miró a las personas que lo rodeaban. La energía en el ambiente era palpable, un crisol de emociones, y él podía sentir en su interior la tensión de ser el liderazgo que necesitaba. Comenzó a exponer no solo las expectativas, sino la esencia de su concepto, la integración del enfoque holístico dentro del modelo médico. Estamos ante la oportunidad de transformar no solo nuestra clínica, sino la manera en que abordamos la salud en su totalidad, expresó con una claridad que resonaba en cada rincón de la sala. Recitó estadísticas, mostró estudios y compartió testimonios conmovedores. Su voz, antes temerosa, ahora resonaba con autenticidad. La atmósfera cambió cuando empezó a hablar de Lucas. Compartió su viaje personal, su angustia por la enfermedad de su hijo, y cómo esa experiencia lo llevó a redescubrir el legado de su abuela. Las palabras fluyeron con sinceridad, y en ese momento, no solo se hizo un líder, se convirtió en un nexo humano entre las emociones y la ciencia. La conexión era palpable, y todos los que estaban presentes comenzaban a ver la visión de fondo, no solo un proyecto, sino una revolución posible en el tratamiento de la salud. Mientras concluía su presentación, el murmullo en la sala se transformó en murmullos de aprobación. La sensación de reconocimiento y aceptación que una vez había buscado desesperadamente de su padre, ahora se manifestaba en sus colegas y en su equipo. Todos estaban a su lado. Esa red de apoyo se convertía en una roca. Alejandro sentía el peso del miedo disminuir a medida que las miradas de admiración lo rodeaban. El momento culminante llegó cuando el director de la clínica, un hombre de muchos años de experiencia, se levantó para hablar. Alejandro, comenzó. Su voz resonante atrajo la atención completa. Has dado un paso audaz, y a pesar de la resistencia que podría surgir, creo que este enfoque que propones podría abrir puertas que actualmente ni siquiera imaginamos. La aprobación resonó como un eco de un futuro esperanzador. La tarde se tornó aún más brillante cuando, al finalizar la presentación, varias personas del equipo se acercaron a Alejandro, compartiendo ideas sobre su propuesta y ofreciendo apoyo incondicional. Había logrado más que una mera presentación. Había creado un movimiento. La unidad y el propósito erguían sus corazones y sus convicciones compartidas se hicieron cada vez más fuertes. Los días siguientes a la presentación fueron aclamados por el éxito. El programa piloto se implementó en la clínica y comenzó a generar un impacto real entre los pacientes. Las historias de sanación comenzaron a fluir. Los testimonios se multiplicaron. Alejandro sintió que su esfuerzo valía cada hora perdida en la búsqueda de su verdadero legado. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una llamada de su padre que cambiaría todo. Voy a necesitar discutir el futuro de la empresa. Creo que hay más que podríamos considerar, empezó su padre. Aunque había anticipado un enfrentamiento cuando la noticia de su mañana había llegado a sus oídos, la invitación a discutir indicaba que algo había cambiado. La faceta más rígida de su padre comenzaba a mostrar grietas. Con un profundo aliento, Alejandro accedió a la reunión, sintiendo que había recorrido un camino irreversible. Cuando se encontró frente a su padre, la tensión era notable, pero había un destello en la mirada de su padre. Este programa que has implementado ha captado la atención del consejo. Quiero ver cómo puedes integrarlo en la empresa en su totalidad, confesó, su tono más abierto que jamás antes. Sin exhibir arrogancia, Alejandro sintió que su pecho se expandía con seguridad. Estoy comprometido a hacer lo necesario para hacer de esto un éxito, respondió,
con la voz firme, ahora indiscutiblemente en paz consigo mismo. La declaración de su padre marcó un nuevo rumbo. Y mientras continuaban conversando sobre el futuro de la empresa buscando ese equilibrio entre la salud y la tradición, Alejandro sintió que el verdadero triunfo no solo era profesional, sino personal. Había conquistado sus miedos, había abrazado su identidad y su pasado, y al hacerlo, había encontrado su lugar en el mundo. La historia de transformación de un hijo, en un viaje hacia su esencia y propósito, culminaba en un reconocimiento mutuo y en la creación de un legado que honraba a quienes lo precedieron, un puente entre el conocimiento antiguo y la innovación moderna. Alejandro había alcanzado más que simplemente salvar a Lucas, había abierto la puerta a un nuevo paradigma que no solo cuidaba de su familia, sino que podría beneficiar a generaciones enteras. El nuevo capítulo en su vida comenzaba y con él, la promesa de que finalmente sería el hombre que siempre había querido ser. Cada paso había valido la pena. El futuro ahora era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Ahora, necesitamos que ustedes también sean parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final apasionante, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. ¡Vamos! Son los verdaderos fans de historias de superación personal y su apoyo es crucial para seguir contando estos relatos.